Hola, ¿qué tal? Ya estamos por aquí de nuevo, de nueva cuenta, en un año más, un 2025 que esperamos sea de gran bendición para todos, ¿verdad? Yo creo que sí. Creo que tenemos todo lo que necesitamos para poder tener un grandioso año que es tener a nuestro Dios. En unos minutos vamos a comenzar lo que es el primer estudio y de este año 2025, pero sobre todo es el último que estaré tratando acerca de lo que tiene que ver, ahora sí que los problemas que se ven por una mala identidad, ¿ok? El tema de hoy es la cara del abuso. El próximo miércoles, que es 15 de enero, vamos a estar en vivo, no por Facebook, sino voy a estar en vivo por mi Instagram y yo les voy a dejar ahí un link más al ratito. Y en esa cuenta de Instagram vamos a tener un podcast que voy a estar hablando con mi compañera Vero Carballo de Grupos con Vida de Houston. Ellas dos, ella y yo somos compañeras, entonces nosotras dos vamos a estar hablando sobre el tema cuando el milagro no llegó. Y realmente es un tema muy interesante porque pues vamos a ver cómo a veces estamos esperando algo y esperando y esperando y orando y esperando, orando y esperando y no llega la respuesta que nosotros queremos. Entonces va a ser un tema interesante. Y el día de hoy pues vamos a tener el tema de la cara del abuso. ¿Qué les parece si de una vez vamos poniendo en manos de Dios este tiempo para que sea Él el que hable a nuestros corazones, sobre todo siempre la semilla de la palabra, que es lo que buscamos, ¿no? Que Él prepare la tierra de nuestros corazones para que caiga esa buena semilla. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Papá, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por la bendición de poder regresar un año más a compartir tu palabra, a compartir aquello que tú me has estado hablando. Te doy gracias por cada una de las mujeres que fielmente han estado aquí miércoles tras miércoles, cuando estuvimos los martes por la mañana, Señor, cuando después regresamos los miércoles en la tarde. Muchas gracias, Señor, por ello. Gracias porque han sido fieles, porque han estado aquí, no fieles a mí, sino fieles a ti para continuar estudiando tu palabra. Te doy muchas gracias por ello y te pido que tu Espíritu Santo las bendiga y prepare la tierra de su corazón para recibir esta palabra, esta buena semilla de tu palabra, para que caiga en buena tierra y dé un fruto abundante que permanece. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar. Miren, yo normalmente, obviamente, me pongo a estudiar antes de elegir qué vamos a hablar. Me pongo a estudiar, me pongo a orar y de acuerdo a lo que en esa semana o semanas anteriores Dios me va hablando, es como elijo el tema. Y resulta que hace unas semanas, una semana aproximadamente, me reuní con unas amigas, grandes amigas mías, y hablábamos acerca del abuso en algunos sentidos, ¿no? Entonces yo pensé dentro de mí, dije, wow, creo que de este tema es el que debería de hablar. Y créanme que no fue muy fácil hablar del abuso, ¿ok? Bienvenida a la que va llegando. No es muy fácil. ¿Por qué? Porque voy a ir de lleno. Desde niña, desde niña, crecí en un ambiente o en una situación de abuso que para mí realmente fue algo normal. O sea, para mí era completamente normal vivir en una situación de abuso. Ahora, quiero ser clara, no era un abuso sexual, ¿ok? Era un abuso, ahorita vamos a ver los tipos de abusos que hay, pero en mi caso era un abuso que tenía que ver con las palabras, con la forma que me hablaban. O sea, había un abuso psicológico, ¿ok? Un maltrato, también había violencia física, o sea, un abuso físico. Entonces yo la verdad no conocía algo diferente. Sin embargo, cuando yo realmente conocí verdaderamente a Dios, es que vi que lo que yo había vivido en mi niñez, en mi adolescencia, preadolescencia, pues no era algo normal
real y tampoco era algo que Dios quería para mi vida. Y estuve buscando para poder hacer esto porque a veces se confunde el abuso con una persona que hace abuso físico, abuso sexual. Y abuso no tiene que ver solamente con eso. Entonces el diccionario de la Real Academia Española define el abuso como una acción o efecto de abusar. Y tú vas a decir, ay Mónica, pues sí, no me llevaste a ningún lado, ¿verdad? Entonces, dice que puede ser un abuso de autoridad. Es decir, cuando alguien excede en su autoridad o en su poder en el ejercicio de sus atribuciones sobre las personas que tiene debajo de esa persona. Puede haber un abuso de confianza, que es engañar o perjudicar a una persona. Eso es un abuso. También puede haber abusos en el derecho, que es cuando se abusa de la ley en perjuicio de otra persona. ¿Ok? Y los sinónimos de abuso pues son el exceso. Cuando tú excedes, por ejemplo, la velocidad, estás haciendo un abuso de velocidad, de tu auto. Cuando tú excedes, no sé, en comer comida que no te es beneficiosa, entonces hay un abuso en la alimentación. Cuando las personas abusan en el consumo de alcohol, exageran en el consumo de alcohol, pues hay un abuso del alcohol. Y ahí se genera un abuso. Entonces, es un exceso en la alimentación, es un abuso, un exceso en el consumo de alcohol, es un abuso, un exceso, no sé, las personas que fuman, es un abuso, ¿ok? Entonces, cuando hay una exageración, también es un abuso. Una exageración de la verdad, pues estamos abusando de la verdad. Una exageración de algo que no ocurrió, pues es una mentira, ¿no? A la vez, también un sinónimo es una injusticia, un atropello o una violación, ya como un acto de sobrepasar el límite y abusar de una persona físicamente, sexualmente. Entonces, permítanme un momentito. Voy a cerrar mi ventana porque acá en Tampico está haciendo frío, pero no quiero que entre tampoco el ruido. Entonces, el abuso es cometido por una persona que es un abusón, así dice el diccionario, un abusón o una abusona, ¿ok? Es decir, el que abusa. Los sinónimos, el abusador, el abusivo, el explotador. Esas son personas, o es lo que dice el diccionario, que es un abuso. Entonces, la cara del abuso. Si ustedes vieron en mi imagen, en la publicidad que yo puse, pues realmente puse una imagen muy bonita, ¿verdad? Pero el abuso no es bonito por ningún lado. Lo quise poner así porque realmente así es la máscara de una persona que abusa. Parece que todo está bonito delante de otras personas, pero ya en la realidad, cuando está cerca de las personas que abusa, sale su verdadero yo, sale su verdadera persona, la personalidad, quién es. Entonces, el abuso no es solamente sexual, sino que también puede ser verbal, puede ser de autoridad y, como dije, también puede llevar a la violencia física. En mi caso, yo viví abuso verbal y maltrato físico, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué o cuál es el origen del abuso? Porque eso es lo que nos trae aquí. ¿Cuál es el origen del abuso? ¿Por qué una persona abusa de otra? Un abusón o una abusona o un abusivo o abusiva es una persona que en su origen, es decir, en su niñez o incluso desde el vientre, sufrió abandono, maltrato o baja autoestima e incluso abuso. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a la Biblia, porque de eso se trata, de poder ir a la Biblia, a la luz de la palabra, y ver un caso de abuso. Y vamos a ver que ese caso de abuso viene desde el vientre, ¿ok? Hoy le decía yo a mis alumnos, ustedes cuando comiencen a hablar, empiecen a escuchar, van a saber más o menos de quién estoy hablando. Pero resulta que este personaje, que es un hombre, es un varón, pues Dios plasmó en el Génesis su historia para que nosotros pudiéramos saber que Él puede transformar todo.
que Él puede transformar nuestras vidas, que no importa de dónde vengamos, no importa qué es lo que hayamos vivido o estemos nosotros haciendo. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros reconocemos que hay algo que estamos haciendo mal o que vivimos una situación de abuso, perdonamos, soltamos, entonces Él nos restaura. Y este personaje pues tiene un hermano gemelo, o sea, un cuate, vamos a decir, un cuate. Y son Jacob y Esaú. Y yo digo que el abuso viene desde el vientre porque pues Jacob, dice la palabra de Dios que desde el vientre ellos peleaban, los bebés peleaban. O sea, su mamá estaba así como de que decía, ay, 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 o sea, Sara, no es Sara, perdón, siempre me equivoco, es Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. Ajá. Rebeca, que es papá, Isaac y Rebeca, que es papá de Jacob y Esaú, ella relata que en su vientre sentía la pelea de los hermanos, de los que estaban ahí adentro. Entonces, cuando nace el primero, Esaú, pues Jacob toma del tobillo a su hermano, ¿verdad? Y dice, no, si sale él, salgo yo también. Ajá. Y desde ahí empezamos a ver el carácter abusón de Jacob. Y por eso le llaman el suplantador, el tramposo, Jacob. Así es su nombre, eso significa. Entonces, nosotros vamos a ir viendo cómo en Génesis, en el capítulo 25, en los versículos del 27 al 34, Jacob, que es el hermano menor, no es el mayor, pero que es el suplantador, Jacob abusa del cansancio de su hermano, ¿ok? Abusa del cansancio de su hermano, que su hermano pues es dedicado a la casa y sin embargo Jacob es diferente, él como que se queda más en su casa, caza con S, el otro caza con Z, o sea, él va a cazar animales, a matar animales para traerlos, para que sea alimento a su casa. Entonces resulta que Jacob se aprovecha, fíjense lo que es el abuso, alguien que se aprovecha, alguien que abusa, alguien que excede. Él se aprovecha del cansancio de su hermano y entonces le roba la primogenitura. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que una persona le robe a alguien la primogenitura? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia en Génesis 25, yo voy a leer en la Reina Valera contemporánea y voy a ir a Génesis 25. En Génesis 25, versículos 27 al 34, dice lo siguiente. Dice que los niños crecieron, o sea, Jacob y Esaú fue un hombre de campo y un cazador experto, pero Jacob era un hombre tranquilo, que habitaba en tiendas, ¿ok? Isaac amaba a Esaú porque comía de lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. O sea, desde ahí nosotros comenzamos a ver, yo les dije que cuál era la raíz del abuso, ¿verdad? Y les dije que hay un maltrato, que hay un abandono, que hay baja autoestima y que incluso se puede vivir abuso. Entonces, estamos viendo que Jacob y Esaú, sus papás Isaac y Rebeca, tenían preferencias, uno sobre uno y otro sobre otro. Esas preferencias lo que estaban haciendo era un rechazo de Isaac sobre Jacob y de Rebeca sobre Esaú. Y eso es un maltrato, ¿ok? Y realmente había un maltrato. A Isaac le gustaba la casa de Esaú y a Rebeca le gustaba tener al hijo ahí en la casa, ¿no? O sea, Jacob. Entonces, dice que cierto día Jacob preparó un guiso. O sea, Jacob era un hombre que estaba en la cocina, en las faldas de la mamá. Preparó un guiso y Esaú, que volvía del campo cansado, por eso dije que al principio este es el origen del abuso. Jacob abusa del cansancio de su hermano. Ve la oportunidad. Y entonces le dijo Esaú a Jacob, por favor dame de comer de ese guiso rojo, estoy muy cansado. Por eso ese lugar dice que fue llamado Edom. Y Jacob le respondió, o sea, fíjense cómo piensa una persona que abusa, que excede, que se aprovecha de los demás. Pues véndeme hoy tu primogenitura. Eso es lo que le dice. O sea, ¿qué hace una persona que abusa? Trata de sacar provecho de los demás.
¿Provecho de cómo? Provecho de su debilidad. ¿Cuál era la debilidad? Esaú estaba cansado. Entonces, dice que Jacob le responde, pues véndeme hoy tu primogenitura. Y Esaú dijo, ¿y para qué te sirve? O sea, nosotros podríamos decir lo mismo, ¿para qué te sirve la primogenitura? Estoy a punto de morir, o sea, ¿te sirve para eso? Y Jacob le dice, júramelo hoy mismo. Y Esaú, que estaba cansado, esa es la importancia de descansar antes de tomar una decisión. Él iba cansado, no descansó y tomó una decisión guiado por el hambre, una decisión guiado por la emoción y una decisión guiado por el cansancio. Son las tres formas por las cuales nosotras no podemos tomar decisiones así como así. ¿Por qué? Porque nos van a traer consecuencias negativas. Entonces, Esaú, con esas tres, toma la decisión y dice, ok, hace el juramento a Jacob y le vende su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de las lentejas, y Esaú comió y bebió y luego se levantó y se fue como si no hubiera pasado nada. Y dice, así fue como Esaú menospreció la primogenitura. Entonces, estamos hablando de abuso, la cara del abuso. Ese es uno de los, podemos decir que es el segundo acto de abuso que hace Jacob. El primero lo hace desde bebé, agarra a su hermano y sale al mismo tiempo. El segundo es le roba la primogenitura. El tercer acto de abuso, ya no nada más de él solito, que se le hubiera ocurrido a él solito, sino que ya guiado por alguien más, que es Rebeca, que pues ya viendo todos esos frutos, porque la palabra dice que por sus frutos los conocerás, pues entonces puedes darte cuenta que Rebeca también tenía problemas con esa situación de abusar, de aprovecharse de los demás. ¿Y por qué? Pues porque hace que Jacob engañe a Isaac, su esposo. Eso es grave, muy grave. Y en Génesis 27 vamos a ver que tan sencillo como que le dice, bueno, tu hermano es, tú eres lampiño, no tienes mucho pelito, tu hermano es velludo, ve y busca una piel, mira aquí ya tengo cómo le vas a hacer el guisado a tu papá, hazle el guisado y todo, y que hacen todo una trampa, un engaño. Jacob, el tramposo, el suplantador, hace esa trampa, ese engaño. Y uno pareciera como que dice, bueno, ¿esto cuándo va a parar, verdad? Porque Jacob abusó. Cuando Esaú se da cuenta, dice Génesis, en la palabra de Dios, dice que él sale y jura que lo va a matar. Sale detrás de él, Jacob sale huyendo y se va a casa, a la tierra donde vive Labán. Y cuando está allí, él busca trabajo. Él llega a buscar trabajo. ¿Y qué sucede? A lo mejor ustedes conocen la historia, a lo mejor no la conocen, pero lo que llega ahí es que primero, antes de buscar trabajo, ve a una de las hijas de su tío Labán. Y esa es Raquel. La ve que es hermosa. Dice que Labán tenía dos hijas, era Lea la mayor y Raquel la segunda. Y la Biblia lo dice que Lea era de ojos débiles, es decir, era media visca. O sea, se le iban los ojos. Y que Raquel era muy hermosa. Entonces es obvio que a Jacob le gustó la bonita, ¿verdad? Porque llegó ahí con el ganado, la vio. Entonces cuando él se presenta, le dice, no, pues fíjate que soy el hijo de la hermana de tu papá. Y ahí empieza todo el rollo y se empiezan a presentar, le da las credenciales. Entonces dice, ay, qué padre que viniste, ¿verdad? Y va y le dice al papá y todos muy contentos. Entonces él habla con Labán y le dice pues que le gustó Raquel, pero que estaría dispuesto a trabajar, ¿no? Entonces Labán, ahí vamos, otro abusivo. Labán le dice, ok, en Génesis 29, verso 18, Labán le dice, ok, ¿cómo te voy a pagar, hombre? Bueno, tú trabaja aquí. Y le dice Jacob, pues yo trabajo para ti, no te preocupes, trabajo para ti con tal de que me des por esposa a Raquel. Y él trabaja 7 años, 7 años. Cuando llega el día de la boda, pues supuestamente le va a dar a Raquel y no le da a Raquel, está cubierta todo así. Y cuando se da cuenta que es Lea, pues dice como que en México decimos me transaron, o sea, me hiciste, me engañaste.
Entonces, ¿qué pasa? Va, le reclama a Labán y Labán, bien abusivo, ¿verdad? Abusivo, le dice, pues trabaja otros 7 años, ¿no? Y yo te voy a dar a Raquel. Y Jacob lo vuelve a hacer, y fíjense, ahí ya lleva 14 años, lo vuelve a hacer, y el caso es de que pasan esos 14 años, le da a Raquel, se casa, Raquel no puede tener hijos, de repente ya tiene a José, y en total el número de años que estuvo trabajando Jacob para Labán fueron 20 años. ¿Se imaginan eso? 20 años. Y 20 años en donde Labán era todo un abusivo, abusaba de Jacob, y entonces cuando él quiso irse no lo dejaba ir. No lo dejaba ir. Entonces los abusos continuaron con Jacob hasta que después de 20 años, en Génesis 31, quiero que ustedes vean esto, porque el abuso no es para siempre. El abuso tiene una fecha de caducidad. Entonces, dice aquí, en Génesis 31, versículo 3, dice que entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus padres con tus parientes, que yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, me doy cuenta de que el padre de ustedes ya no me trata como antes. O sea, él se dio cuenta del abuso que estaba sufriendo. Ahorita vamos a ver cómo salimos de una situación de abuso. Él fue consciente de la situación de abuso. No fue de la noche a la mañana, pasaron 20 años. No es algo que es rápido, pasaron 20 años. Y entonces dice, me doy cuenta de que el padre de ustedes ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre está conmigo, ¿ok? El Dios de mi padre está conmigo. Dice, ustedes saben que yo he servido a su padre con todas mis fuerzas y que su padre me ha engañado. O sea, Jacob ya había abierto los ojos. Dijo, no puede ser, me ha engañado, le he estado sirviendo. Dice, pues varias veces me ha cambiado la paga. Dice, pero Dios no le ha permitido hacerme daño. Y la manera en que uno, por eso digo que a mí me gusta, cuando el Espíritu Santo me habla de un tema, yo digo, ok, ¿quieres que hable de esto? Pero dime dónde está en la Biblia, ¿verdad? Dime dónde. Entonces me llevó a la historia de Jacob. La manera en que uno puede sanar y romper con el abuso es, número 1, reconociendo que hay abuso. Lo que hizo Jacob fue reconocer que hay abuso y lo sacó a la luz, lo dijo. Porque mientras nosotras no reconocemos que vivimos en una situación de abuso, nuestra autoestima la empiezan a apachurrar, 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 al grado de que nos van desmoronando. O sea, quedamos invalidadas. Ahora sí que pudiéramos decir inválidas. No podemos hacer nada. Al contrario, comenzamos a depender del abusador pensando que no podemos hacer nada, que no podemos salir de ahí porque pues nos sostiene, nos da todo lo que necesitamos y no es así, nos empieza a invalidar. Pero una vez que abrimos los ojos, que lo vemos, es donde uno toma valor y uno dice, creo que aquí la cosa no es como yo pensaba, las cosas son diferentes. Entonces, la primera cosa es reconocer el abuso. Es como cualquier persona que va a salir de una adicción. La primera cosa para poder ser ayudado tiene que reconocer que es un adicto, ya sea un adicto a una droga, un estupefaciente, al alcohol, a la comida, a las relaciones, al sexo, al azúcar, a cualquiera cosa que sea adicta. Una persona que está haciendo un abuso de su propio cuerpo, ¿ok? Ese es el abuso, está maltratando su propio cuerpo, está violentando su cuerpo, tiene que ser capaz de reconocer que hay un abuso. Mientras uno no reconoce que hay ese abuso, lo único que va a suceder es que uno va a caer en situaciones de abuso. Lo que sucedió con Jacob es que él no reconocía que era un suplantador, se fue huyendo y cayó en una situación mucho peor de abuso, que fue llegar a casa de Labán, y entonces le sucede todo lo que le sucede, ¿verdad? El tío abusó de él 7 años, luego otros 7 y luego otros 6, hasta que abrió los ojos Labán. Ahora, cuando una persona vive abuso, no hablemos de Jacob, sino uno, en mi caso, era un abuso verbal, era un maltrato físico, el que yo vivía desde niña, pues uno no se da cuenta,
Uno piensa que es así normal y la mente es tan hábil que para que uno pueda seguir sobreviviendo va tapando, va encerrando todo eso para que uno pueda sobrevivir a esa situación. Y entonces uno pueda decir, ok, pues no me acuerdo. A mí me pasaba, yo decía, no me acuerdo, yo no me acuerdo. Decía mi hermano, yo no me acuerdo de eso, yo no me acuerdo. Pues todo nublado, ¿por qué? Porque la mente lo cierra, lo bloquea para poder sobrevivir, ¿ok? ¿Y qué sucede? Que el abuso que yo hacía en mi persona, el que yo hacía como persona abusada, es que yo tuve desórdenes alimenticios. Yo abusaba de mi cuerpo. Yo tuve bulimia. Llegué a tener también anorexia. Entonces, después de esa situación de tener esa de bulimia, anorexia, salir de ahí, entonces cambio a otro abuso mientras no había sanado. Ahora yo me volví adicta al azúcar. Yo no sabía, según yo ya había sanado esa área, ya no tenía problemas alimenticios, ya no tenía problemas de anorexia, ya no tenía problemas con la bulimia, pero ahora era adicta al azúcar. ¿Cómo lo hacía? Pues yo despertaba en la mañana y lo primero que hacía, en lugar de tomar agua como cualquier persona normal, ¿verdad? Yo tomaba refresco de cola, Coca-Cola. Y podía tomar, a lo mejor en el día, hasta 2-3 litros diarios, lo que debemos de tomar de agua, yo tomaba de refresco de cola. Y decía que necesitaba, pues sí, claro, como la droga, yo necesitaba, si yo no tomaba ese refresco, empezaba a temblar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo era adicto al azúcar. No lo supe hasta que un día que yo enfermé ya de mi cuerpo, o sea, era tal el abuso de esa sustancia azúcar, que yo empecé a tener problemas con mis articulaciones, empecé a tener problemas con mi tiroides, empecé a tener muchos problemas en mi cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Que un día yo tomo mi Biblia, la agarro y en la desesperación me hinco en el suelo y tomo mi Biblia y no es que yo haya retado a Dios, simplemente dije, Señor, yo te conozco, yo crecí en una familia presbiteriana, nací dentro de la iglesia, entonces dije, Señor, yo te conozco, pero quiero vivirlo. Si todo lo que está escrito aquí dice que es verdad, así le dije a Dios, dice que es verdad, que en la cruz tú llevaste clavadas todas mis enfermedades, tú llevaste clavado todo, adicciones, todo, y yo tengo acceso a esa libertad o yo quiero ser libre. Y eso fue el 30 de noviembre del 2016. 30 de noviembre del 2016. Esa fecha me queda clara. Yo volví a nacer. Yo ya había aceptado a Jesús desde niña, ¿ok? Pero ese 30 de noviembre de 2016 yo volví a nacer. Entonces tomo eso y el 1 de diciembre yo había comprado un libro para una desintoxicación de azúcar. El libro me lo bebí en 1 hora. Lo leí así. Lo que es cuando el Espíritu Santo te empodera. ¿Ok? Lo leí rapidísimo. Y le llamé por teléfono a mi esposo que trabajaba en otra ciudad, en Villahermosa, y le digo, mi amor, a partir de mañana yo dejo el azúcar. Voy a hacer un ayuno de 21 días y yo voy a dejar el azúcar. Y entonces me dice, ok, muy bien. Lo creo. Para eso, él una semana antes me había dicho que había soñado, que me veía muy delgada, me veía sana, me veía bien, me veía libre. Y yo dije, pues no sé cómo, porque yo tenía muchos kilos. Dije, no sé cómo, pero pues ok, no sé cómo, solamente Dios. Y así fue. Yo decía, solamente Dios. Y así fue, tal cual. Entonces, cuando uno es abusado, después uno abusa de uno mismo. Y si no abusas de ti misma, vas a abusar de los demás si no rompemos con el abuso, ¿ok? Yo hice ese ayuno de 21 días de azúcar y fui libre totalmente y para siempre, una vez y para siempre, y le doy la gloria a Dios porque Él puso el día. Siempre hay una fecha de caducidad para terminar con el abuso.
Por eso dije, el abuso tiene una fecha de caducidad. En Jacob fueron 20 años donde él se da cuenta y dice, ya estuvo. Llama a Lea, llama a Raquel y les dice, su papá ha abusado de mí, me ha cambiado la paga y ya no, ya pasó, ya no lo vuelvo a hacer. Entonces, la primera es reconocer el abuso. La segunda es hablar con la verdad. Él fue capaz de hablar, de sacar a la luz el abuso delante de sus esposas. Y lo pudo decir, me ha cambiado la paga, ya no me ve con los mismos ojos, ha abusado de esta manera. O sea, él fue capaz de decirlo. ¿Qué te aconsejo? Si tú vives una situación de abuso, busca una persona con madurez espiritual, busca una persona a la cual puedas confiar y puedas externarle el tipo de abuso que estás viviendo. Si es posible, salir de esa situación, o sea, de ese lugar, si es posible apartarte. Si no es posible apartarte por una razón u otra, debes estar bajo un cuidado especial. En quien te esté cuidando, que te estén llamando, que estén checando, que tú puedas también poder usar tu teléfono o no sé, algo con mayor libertad, porque sucede que a veces las personas abusadoras son muy buenas para cambiar las cosas, ¿ok? O sea, muy buenas. Pueden decir afuera de la puerta de la casa para afuera, todo está bonito, todo aquí no pasa nada, pero adentro de la casa es otra cosa. Entonces, uno tiene que tener cuidado con eso, ¿ok? Yo puedo contarles una situación ya grande en las que yo no había sanado todavía y yo estaba embarazada de mi primer hijo y mi papá me iba a llevar a otro lugar y como no me subía en el momento que él quería que yo me subiera, porque pues ya estaba yo de 9 meses, ya era un poco más lento, ¿qué hace? Le da al coche y casi me atropella. Y yo dije, wow, pero yo no sabía que era un abuso, que no sabía que era maltrato. O sea, fue como que, papá, ¿soltaste el acelerador? ¿O le pisaste, papá? Y él, ay, sí, perdón, hija. No, porque después platicando con mis hermanas, pues no nada más me pasó a mí, también le pasó a mi hermana que en paz descansa. Entonces, tenemos que poder sacarlo, tenemos que poder hablar, tenemos que poder ir y decirlo a alguien. Estoy viviendo esta situación. Gracias a Dios, he aprendido a poner límites. He aprendido a poner límites. Entonces, fíjense lo que dice Jacob en Génesis 31, versículo 38 al 42. Él dice esto. Jacob le responde así a Labán. ¿Y por qué? Porque Labán le dice, ¡ay, pero tú te fuiste! ¿Por qué te vas? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas? Ajá, porque cuando Jacob lo que hizo fue huir a escondidas. No pudo hacerlo así de la luz del día. Tuvo que huir a escondidas. Entonces se va huyendo y Labán se entera y lo va a corretear. Y cuando lo encuentra, Jacob le responde a Labán, tuve miedo. Yo pensé que tal vez me quitarías tus hijas por la fuerza. Un abusador imprime miedo en las personas que están siendo abusadas. A uno le da miedo. Yo recuerdo escenas de mi niñez que yo decía, ¿por qué me oriné? Todavía no o sea, 5 o 6 años y recuerdo estar en una maderería y yo en un charco de pipí. No recuerdo qué fue lo que sucedió todavía, pero sí sé que me fui en la parte de hasta atrás del auto porque yo iba orinada. Entonces, así es el miedo paraliza. Y yo estoy abriendo hoy mi corazón, estoy siendo vulnerable delante de ustedes de lo que a mí me tocó vivir. Y que hay mujeres que cuando viven abuso, maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, si no lo externan, si no sanan, pueden llegar a enfermar.
Como yo les dije, yo enfermé de mis articulaciones, pero gracias a Dios, Dios me sanó. Pero hay personas que enferman de cáncer y mueren porque no sanaron esa parte, porque no fueron libres. Entonces, Jacob le dice, tuve miedo. Pensé que tal vez me quitarías tus hijas por la fuerza, pero... Y le dice, eso le dice en el 31, y en el verso 38 le dice, 20 años han sido los que he estado contigo. Ay, toma valor, Jacob. 20 años son los que he estado contigo, y nunca abortaron tus ovejas, ni tus cabras, ni me comí un solo carnero de tus ovejas. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Nunca tomé nada tuyo. Nunca te traje lo que las fieras arrebataron. Dice, y si algo se robaban de día o de noche, me hacías responsable y a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de la noche la helada y el sueño se me iba. O sea, Jacob está sacando, está diciendo. Dice, esta clase de vida que he tenido en tu casa durante 20 años, 14 te serví por 2 de tus hijas, por 2 y 6 por tu ganado, y varias veces me has cambiado la paga. Si no estuviera conmigo el Dios de mi padre, vean esa parte que es muy importante. Si no estuviera conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios que Isaac temía, estoy seguro de que me dejarías ir ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos, y por eso te reprendió anoche. ¿Por qué? Porque Dios le habla en sueños a Labán y lo deja que lleve su ganado. Pero Jacob tuvo que hablar. Tuvo que creerle a Dios la promesa de que iba a estar con él, que lo iba a bendecir. Y establece un límite. Así que la segunda forma que podemos ser libres de abuso es hablar con la verdad, si nos es posible, establecer un límite. Establecer un límite es muy importante. La número 3 es enmendar lo que sea necesario. Perdonar y pedir perdón. Y cuando digo yo perdonar, es que tenemos que perdonar a nuestro abusador. Perdonar, soltarlo. Dios se encarga. Dios se encarga. Y enmendar. ¿Y por qué digo enmendar? Porque Jacob aquí ya está cambiando, está siendo transformado por Dios, porque vio la misericordia de Dios, porque lo reconoce, porque dice, si el Dios de Abraham, si el Dios de Isaac, mi padre, no hubiera estado conmigo, tú me dejas ir con las manos vacías. O sea, está reconociendo que Dios estuvo con él. Entonces, yo puedo decir, aquí estoy, Dios estuvo conmigo. Te estoy contando la historia. Te estoy diciendo el poder de Dios, te estoy dando a conocer el poder de transformar de Dios una vida. Lo hizo con Jacob, lo hizo conmigo, y sé que si tú estás en una situación así, lo puede hacer. Entonces, Dios permite que vivamos circunstancias que van a formar nuestro carácter y que incluso nos muestran la misericordia de Dios en ello. Jacob abusó. Jacob fue abusado y fue transformado por Dios, por el Dios Todopoderoso en Israel. ¿Y por qué en Israel? Porque fíjense, eso que yo digo, todo eso que Dios hace de que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, de ser Jacob el suplantador, el tramposo, que tenía un carácter férreo para eso, bien habilidoso para poder ver cómo va a hacer trampa, ¿ok? Lo cambia en Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. O sea, yo me di cuenta que el día que yo tomé mi Biblia dije, Señor, si esto dice aquí, o sea, yo lo quiero para mí. O sea, no me paro de aquí hasta que tú me lo des. Yo lo quiero. Y es exactamente lo que hizo Jacob cuando peleó con el ángel de Jehová y que lo dejó mal de la cadera. ¿Para qué? Para que tuviera una huella, para que cuando alguien lo viera dijera, no, ya no es el mismo de antes. Jacob ya no es el mismo de antes. Yo puedo decirles que algo que Dios hizo conmigo después, cuando a través de los años, precisamente el año pasado, en el 2024,
que yo decía, Señor, yo quiero sanar, yo quiero ser libre de una vez por todas, yo quiero ser bendición a otras personas, a cualquiera que tú me pongas enfrente, yo quiero ser bendición, yo quiero dejar atrás el pasado, quiero dejar esas cosas viejas, quiero caminar en eso que tú tienes para mí, en todas esas promesas. Pues ¿qué resulta? Que yo un día me enfermé de la piel, ¿se acuerdan que les dije? Me enfermé de la piel y les conté mi testimonio, pero de repente, ¿qué sucede? Que estando en un tiempo de oración en la iglesia un domingo, está orando el pastor Nick Nielsen en el servicio en inglés, y yo estoy pidiendo a Dios que me sane de mi piel. Y Dios dice, no, te voy a sanar de algo que ni siquiera me has pedido. Y Dios sanó mis pies. Yo nací con pie plano. Entonces sana mis pies y me da un arco en ambos pies. Un arco. Entonces yo fue así como que, oh, pero ¿cómo? Si yo no te pedí esto. Pero bueno, me lo diste. Y poco después Dios me lo revela. Es que necesito que sepas que puedo hacer cosas nuevas. Que puedes dejar las cosas viejas. Que puedes dejar aquello que aún con lo que naciste. ¿Ok? Aún con lo que naciste soy capaz de hacer algo nuevo. Y Jacob es el mismo ejemplo. Él nació siendo un suplantador, un tramposo, y lo convierte en el que lucha con Dios, en el que gana con Dios, el que pelea con Él. Entonces, y se vuelve Israel. ¿Y por qué está esa historia ahí en la Biblia? Porque es para decirnos que no importa cómo hubiéramos nacido, no importa lo que hubiéramos vivido en nuestra niñez, no importa. Dios es capaz de cambiar nuestra vida, de transformarla, de hacer algo nuevo. Y yo sé que hoy día todo está, año nuevo, nuevo yo, ¿verdad? O sea, no se trata de que vivamos un año nuevo y uno diga un nuevo yo. No, creo que lo que debemos de hacer o deberíamos de hacer cada una de nosotras es decir, ok, Señor, viene un año nuevo, una oportunidad más de conocerte, una oportunidad más de hacerte espacio en mi corazón para que trabajes en mi vida, para que me limpies, para que me laves, para que quites todo aquello que te estorba y pueda vivir en libertad, pueda realmente disfrutar de la plenitud que solamente tú das. Entonces, yo espero que este día, este tema haya sido de bendición para ti, que te haya bendecido, que mi testimonio haya tocado tu corazón, te haya impulsado a decir, sí, le voy a creer al Señor por un milagro. ¿Por qué? Porque Dios tiene milagros. Y hablando de milagros, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, pero por Instagram, les voy a dejar aquí yo el link al final, vamos a platicar, vamos a tener un post, Vero Carballo desde Uruguay y yo acá desde México, ¿verdad? Sobre cuando los milagros no llegan. Porque sí, Dios puede traer milagros, pero a veces no los trae como nosotros los pedimos, ¿ok? Entonces, ¿qué te parece que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que si tú estás en una situación de abuso, o hoy te diste cuenta tal vez que estás en una situación de abuso, tal vez el Espíritu Santo te abrió los ojos o tal vez en los días anteriores te diste cuenta, pues que tú puedas tener el valor de poder sacarlo a la luz, que te muestre las personas con las que debes de ir y poder confesar lo que estás viviendo. No porque tú estés haciendo mal, no, para que puedas recibir ayuda, la ayuda correcta, y que te ayuden a sanar, porque es importante sanar, es importante fortalecernos. Yo les dije, el abuso es capaz de invalidar a una persona. Invalidar es tener invalidez, no poder movernos. El abuso nos ata, nos invalida, nos quiebra el corazón, nos quiebra el espíritu. Y entonces, aún así su palabra dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para sanar sus heridas, para traer óleo de gozo. Entonces, en ese orden, sanar a los quebrantados de corazón, sanar sus heridas, traer óleo de gozo y paz. En ese orden es en el que va sanando nuestro Señor. Pero es importante primero presentar delante de Él nuestros corazones quebrantados. Vamos a orar. Papá, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por este tiempo. Gracias por estas hijas tuyas que hoy están aquí conmigo
porque sabemos que estás tú en medio de nosotros. Espíritu Santo, haz tu obra, Señor, en el lugar donde ellas están. Si ellas están viviendo algún tipo de abuso, no necesariamente un abuso físico, un abuso sexual, quizás algún abuso de confianza, un abuso de autoridad, quizás en el trabajo, Señor. Muéstrales, mi Dios, si lo que están viviendo es un abuso, y pon personas correctas a su alrededor, personas con madurez a las cuales ellas puedan ir y con confianza contar la situación que están viviendo y puedan recibir la ayuda que necesitan. Padre, yo te pido en esta hora que tú tomes nuestros corazones, los corazones que han sido quebrantados por situaciones de abuso. Sana, Señor, sana las heridas, sana, venda las heridas, Señor, y que tu Espíritu Santo, con ese óleo de gozo, Señor, pueda poner gozo en nuestros corazones, que podamos levantarnos, Señor, y poder decir, ok, Dios permitió que viviera esto, pero ahora le doy la gloria a Dios porque puedo ver, porque me ha movido a un terreno firme y porque puedo estar plantada en su palabra y puedo levantar mis ojos, levantar mi cabeza sabiendo que Él me sostiene de su mano derecha, sabiendo que Él me pone por cabeza y no por cola, sabiendo que Él me formó en el vientre de mi madre con un propósito, sabiendo que soy la niña de sus ojos, que tengo su mente, la mente de Cristo, que me creó con un propósito eterno para darle gloria a Él siempre y siempre donde quiera que vaya, que me sacó del lado cenegoso para anunciar sus virtudes, Señor. Te doy gracias, papá, gracias por este tiempo. Bendice a tus hijas, Señor, y a todas las personas que van a ver después este video ya grabado, Señor. Bendícelas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz, bendiga tu entrada, bendiga tu salida y nos vemos el próximo miércoles 15 de enero. Y les voy a decir cuándo nos vamos a ver. Miércoles 15 de enero nos vamos a ver en un podcast. A la siguiente por Instagram. Y la siguiente vez que nos vamos a ver por aquí va a ser el 29 de enero. Entre el 15 y el 29, esa semana que es del 20 al 24, voy a celebrar las bodas de mi primer hijo que se casa. El segundo de mis 4 hijos se casa. Así es que esa semana aquí Moni no circula. Sí va a trabajar, pero no voy a estar muy metida en las redes sociales. Entonces, el 15 de enero nos vemos por mi Instagram. Mi cuenta de Instagram es, les voy a decir, es @Moni, no con I latina, sino con Y, o sea, con Y, Moni de Rivera, @Moni de Rivera. Esa es mi cuenta de Instagram. Yo desde este momento voy a abrir mi cuenta porque normalmente la tengo privada y desde ahorita ya lo estoy haciendo, la estoy poniendo pública para que si tú no me sigues me puedas seguir, ¿ok? Generalmente eso hago. Cuando vamos a tener un podcast, la pongo pública y luego la cierro. No es así como tengo aquí en Facebook. Entonces, @Moni con Y de Rivera, todo junto en Instagram. Veme a seguir de una vez. Ahí, porque nos vamos a ver el 15 de enero a las 5 de la tarde, tiempo de México. Es lo que se llama tiempo del centro, Central Time, 15 de enero, ¿ok? Y ahí voy a estar con Vero Carballo, que estará desde Uruguay 3 horas para adelante. En Uruguay son las 8, ahorita son las 8:44, ¿ok? O sea, en Uruguay nos vamos a ver a las 8 de la noche, pero tiempo de México 5 de la tarde, tiempo de Houston 5 de la tarde. Entonces, véame a seguir de una vez en Moni con Y de Rivera en Instagram, porque por ahí va a ser el vivo y después lo voy a grabar, o sea, lo voy a bajar y lo voy a poner, se los voy a poder postear a lo mejor por aquí y también lo van a tener en mi cuenta de YouTube. Entonces, hoy nos vimos, siguiente miércoles 15 nos vemos por Instagram y hasta el 29 de enero, Dios mediante, nos volvemos a ver aquí por Facebook, ¿ok?
Que Dios las bendiga. Bye bye. Si fue de bendición, ya saben, compartan y denle like. Bye bye.